Bienvenidos. Si a esta hora ponen la tele, están viendo Agenda Abierta. Señoras y señores, es un día muy especial para República Argentina. Ya desde la jornada de ayer, desde los días previos, se dan instancias para que hoy todo salga afinado. Día de asunción presidencial. Y Alberto Fernández plantea el fin de la división de los argentinos. Preguntamos, ¿la unidad es una buena respuesta de cara al duro panorama que inoculó el Fondo Monetario Internacional? Allí algunas de las opciones entonces para pasar a responder e interactuar ya en Twitter. Además decimos, Chile, ha habido una generalizada violación de los derechos humanos. En eso hay una responsabilidad del Ejecutivo. Esto lo sostuvo el presidente del Senado hoy hace pocos minutos. Nuestro interrogante indica lo siguiente. ¿Quién le cree a la concreción de la agenda antiabusos anunciada por Sebastián Piñera, que a esta hora también ha cancelado su viaje a Buenos Aires porque dijo que se va a abocar de lleno a la búsqueda del avión que desapareció rumbo a la Antártida, un avión de bandera chilena con 38 pasajeros a bordo? Tenemos presencia en Twitter y en Instagram. Hoy es un día de mucha actividad. También están viendo desde las 3 de la mañana en pantalla de Telesur el desarrollo de la COP25 en Madrid. Inicialmente también tenía que hacerse ese encuentro ajustando agenda climática rumbo a mejorar nuestras vidas. Inicialmente tenía que hacerse en Chile por el estallido social en ese país. Piñera ha pedido el traslado de sede a España. Allí hoy se están trabajando temas vitales rumbo a ese documento final donde vamos a conocer las medidas que toma esa COP25. Así las cosas entonces, hoy tenemos un día de mucha actividad y lo vamos a disfrutar. Bienvenidos nuevamente, vamos a arrancar. Este martes comienza un nuevo ciclo político con la asunción al poder del presidente electo Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De acuerdo a la ceremonia de toma de posesión, iniciará en el Congreso, donde se oficializarán en el cargo. Posteriormente, se trasladará a Casa Rosada, para finalmente encabezar una jornada popular ante el pueblo argentino en Plaza de Mayo, liberada de rejas. Respecto a los invitados a la toma de posesión de Alberto Fernández, destacan personajes como Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación de México, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como la invitación al presidente legítimo de Bolivia, Evo Morales, una vez Fernández sea investido como mandatario. Se espera, además, que la Plaza de Mayo asistan miles de personas, movimientos sociales, trabajadores, estudiantes e indígenas, donde se prevé aprobar una iniciativa que apoyará el combate a la pobreza. Relacionado a la herencia gubernamental que Alberto Fernández recibirá por parte de Macri, está la caída de la economía, una inflación de 55%, altos índices de pobreza, desempleo y finalmente una devaluación monetaria. La llegada al poder del binomio Fernández buscará revertir los efectos negativos de la política neoliberal implementada por el gobierno macrista, que evidenció el fracasado modelo económico que el Fondo Monetario Internacional pretende implementar en la región. Esta mañana, en Agenda Abierta, revisaremos algunos datos relacionados con la negativa gestión de Macri, así como la puesta en marcha de un plan de Alberto Fernández que busque garantizar la estabilidad del pueblo argentino. Hace poquito más de una hora, Alberto Fernández en red social Twitter: gracias a todos y todas por el apoyo y los mensajes de cariño. Empieza una nueva etapa, dijo, y tenemos el desafío de poner a nuestra querida Argentina nuevamente de pie. Sé que cuento con ustedes, cuenten conmigo. Primer pronunciamiento entonces en este día. Telem agrega: Alberto Fernández y Cristina juran ante la Asamblea Legislativa. El presidente va a estar allí en una ceremonia que ya está perfectamente orquestada, por decirlo así. Todos los pasos están afinados. Cancillería ha dado a conocer también fuera del país toda esa agenda de trabajo.
Así que lo que resta hoy es estar muy atentos en pantalla. Todos los medios de comunicación de Argentina están en Puerto Madero, en casa justamente, en el domicilio particular de Alberto Fernández. Todos los medios de comunicación de Argentina están en Plaza de Mayo, donde ya el sinfín de personas que acuden están mostrando este panorama para lo largo del día. Y donde, una vez que se traslada al recinto parlamentario Alberto y Cristina Fernández, hasta el punto de cómo va a ser ese traslado ya está cronometrado y cada espacio de prensa delimitado. Luego de ese traslado y las palabras de aproximadamente 40 minutos de Alberto Fernández, se conoce que va a llamar a la unidad de los argentinos. Se sabe también que de alguna manera, en líneas generales, va a esbozar las urgencias económicas y el plan de acción con el cual ya hoy está iniciando su mandato presidencial. Luego de esto se trasladan a Plaza de Mayo, donde hay un evento artístico muy grande, muy extenso, con más de 10 grupos artísticos para distintas performances, donde la música va a estar presente, la poesía. El que va a cerrar es Lito Nebbia, que es todo un emblema de la música argentina y uno de los preferidos de Alberto Fernández, que suele tocar la guitarra también. Así que hasta está incluido ya de antemano la posibilidad en los medios de comunicación que para ese cierre Alberto Fernández se suba a tocar la guitarra con Lito Nebbia y esa canción argentina tan conocida desde los 50 hasta ahora, que nos viene dando energía y que nos dice solo se trata de vivir, esa canción de Lito Nebbia sea el que ponga punto final a toda esta larga jornada que ya inició. Ya en Plaza de Mayo hay centenares de personas preparándose para vivir este momento. Argentina Today dice el ciclo de gobierno de Macri llega a su fin. Están hablando justamente de esta salida. Macri se despidió ayer de todo su gabinete. Ayer a medianoche les ponía un tuit donde les decía ya, inclusive las redes sociales a partir de ese minuto cero estaban diciendo comienza un nuevo ciclo y a partir de este momento estas redes son administradas por una nueva gestión. ¿De qué se trata este proyecto con el cual viene Alberto Fernández? De subsanar, de trabajar contrarrestando esta política de ajuste que ha arrastrado a una grave crisis económica y a un panorama de recesión argentina. Esa es la herencia de Macri. De aquellas promesas del 10 de diciembre del 2015, Macri se va con todas incumplidas. Ha tenido una agenda regida por el Fondo Monetario Internacional y los argentinos hoy tienen 16 millones de desocupados, 16 millones de desempleados, familias enteras que no pueden mandar a sus niños al colegio porque o faltan los zapatos o falta la comida. Así que la urgencia inmediata es poner en marcha justamente este gran deseo de los argentinos que llegara a pobreza cero. Macri se despide con un 40% de tasa de desempleo. Allí un número fatídico. Hay un número de ciudadanos en la indigencia que es muy alto, los registros más altos para los últimos 20 años. Ya voy a ir a mostrarles en información gráfica justamente esos datos, herencia de Macri. Sigo desde aquí. Página 12, asume Alberto Fernández todo lo que enfrenta el nuevo gobierno y hace mucho hincapié justamente en estas medidas económicas que ya pone en marcha Alberto Fernández buscando subsanar este panorama económico a la baja, esta recesión y este duro presente económico que hoy vive Argentina. Sigamos desplegando allí página 12 para mostrarles también en líneas generales lo que están escribiendo desde la redacción de ese periódico. Insiste mucho, plata en el bolsillo, Alberto Fernández con esa frase, con lo que implica darle poder adquisitivo a los argentinos, sobre todo en una época muy difícil como es la época de fin de año. En Argentina se cobra mensual, así que hay que llegar al 31 con un poquito ahí de reservas para poder tener una mesa con lo básico, aunque sea. En el arranque, ha dicho Alberto Fernández, va a disponer refuerzos a las jubilaciones, a la asignación universal por hijo, a los sueldos de los trabajadores estatales, va a promover una reactivación nítida. Las leyes primeras van a estar en línea justamente tramitándose con celeridad en el Congreso para poner en vigencia el Código Procesal Penal, para ampliar la competencia de jueces penales nacionales y para empezar a trabajar también en lo económico. A esta hora me voy a mostrarles esos desafíos de Alberto Fernández acompañado como vice con Cristina Fernández.
Subir producción industrial, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque miles de fábricas han bajado sus persianas en la época gubernamental de Macri. 17 meses de caídas interanuales es lo que se arrastra en el país. Hay una disociación empresarial en la realidad del mercado laboral. Hay una fuerte caída de las importaciones porque obviamente se compra menos cuando entra menos al fisco, con lo cual hay que estabilizar este desbalance en materia fiscal y aquí tiene mucho que ver con lo que exige el Fondo Monetario Internacional. Hay que hacer pagos a corto plazo de préstamos con el Fondo Monetario Internacional y allí justamente la tarea de Martín Guzmán, el nuevo ministro designado en la cartera de Economía. Hay crisis en contracción de la producción y del consumo. Si falta plata en el bolsillo no se mueve esa rueda. Hay una inflación cercana al 70%, una moneda devaluada, un peso que viene luchando y muy duro contra el dólar, está arriba de 60 pesos por dólar en este momento. Y este desempleo y esta pobreza se nota y mucho, decía, en la mesa de los argentinos. Así planteadas las cosas, entonces están viendo esta herencia justamente de este hombre, la gestión que deja Mauricio Macri. Sigamos avanzando mostrándoles también cómo los problemas de liquidez y de solvencia económica ponen al Banco Central con una tarea vital por estas horas. La deuda pública con baja capacidad de pago a corto plazo, 26.000 millones a la primera mitad del año 2020. Hay un acuerdo financiero. Hay que pagar. Macri nos deja endeudados a los argentinos por 100 años y ese es el monto, 56.300 millones de dólares. ¿Se acuerdan cuando llegó Néstor Kirchner y de una desembolsilló y puso a cero al Fondo Monetario Internacional? No había deuda. Esta deuda nuevita que ha quedado demostrado inclusive en números, que se ha ido fugada al exterior, se ha ido a engrosar la billetera de los que no tenían que engrosar, ahí está la clave justamente que hay que dirimir y por eso hay gente que inclusive plantea desde espacios académicos que esa deuda no hay que pagarla, que hay que auditarla. Niveles de optimismo político del gobierno macrista, hemos quedado con una aprobación de la gestión en negativo, 14,7, con una eficiencia del gasto público actual en negativo, menos 11,6. Y cuando hablamos de honestidad, también hay un balance o un desbalance, porque está en negativo, menos 10,2. Macri ya es historia pasada. Acá teníamos que estar hablando justamente de los datos de Alberto Fernández hoy en el día de la Asunción. Muestro finalmente para ir terminando ya esta etapa de Macri los datos del Banco Central. 2018 cae 2,5% el índice de producción, supongo que será esto. En el 2019 3,8 y hay un desplome también interanual en primer trimestre del 2019 del 5,8%. Después busco el indicador y le digo de qué es, porque al decir caemos, al hablar el Banco Central hay que ver de qué se trata el indicador. Ana, por favor, con Gastón. No, la economía tiene muchos indicadores, así que hay que ver del Banco Central específicamente a qué rubro se refiere. Producción industrial, a qué rubro estamos aludiendo. Así las cosas, entonces me preparo a ir abriendo también otros espacios. Edgardo Esteban está hasta ahora en vivo, sumando información en un día que está planteado con muchísimo calor. Edgardo. Sí, Marcela, siempre es un placer saludarte, saludar a toda la audiencia de Telesur. Un día de mucho calor popular, estuvimos recorriendo las calles aquí a las afueras del Congreso de la Nación, a lo largo de Avenida de Mayo, ese trayecto que va a unir a la Casa de Gobierno cuando después de jurar como presidente de la República Argentina, Alberto Fernández se traslade para justamente las actividades previstas a la tarde. Calor también por las altas temperaturas, se prevé que llegue casi a los 40 grados centígrados el calor de la ciudad de Buenos Aires y de esa perspectiva se está sintiendo por estas horas. Nosotros estamos ingresando en estos momentos, se habilitó hace pocos minutos el acceso no solamente a los medios de prensa, sino también a los invitados, para que en el recinto de la Cámara de Diputados se pueda seguir todas las actividades de lo que significa la jura, en primer lugar, de Cristina Fernández de Kirchner, después la jura de Alberto Fernández como presidente de la Nación, reciba el bastón presidencial, la banda presidencial y después se pueda escuchar alrededor del mediodía un discurso que, como bien decías,
se estima de 40 minutos. Expectativa realmente porque hoy es un día laborable en la República Argentina, pero a pesar de eso, una multitud desde muy temprano, es más, desde ayer han hecho una vigilia aguardando todo este proceso y este tiempo de esperanza, de cambio, de lo que significa, como lo decía el jefe de gabinete, la visión de un Estado distinto en lo que significa la búsqueda de otras alternativas a lo que fue la política neoliberal y este tiempo del desempleo, de la angustia, de lo que significó todo, que haya 5 millones de argentinos que se hayan quedado sin trabajo, que más del 40% de la población esté bajo la línea de pobreza, lo que significa este endeudamiento por 200.000 millones de dólares que ha generado el gobierno de Mauricio Macri ante esta alternativa y las propuestas de lo que va a ser seguramente los puntos importantes de su discurso, en donde va a marcar ya los lineamientos de lo que va a ser su gestión de gobierno, centrado, como lo dijo Alberto Fernández, en lo que significa la darle prioridad a los que están necesitando, a los pobres, una lucha contra el hambre, una ley de emergencia alimentaria, ayuda a las pequeñas y medianas empresas, a los comercios, un incremento urgente de salarios, también en las jubilaciones, de las pensiones, y que va a ser una serie de medidas que se van a anunciar a partir de mañana, y también la convocatoria a lo que es el Congreso, a sesiones extraordinarias a partir ya de mañana mismo, para que se trate justamente no solamente la emergencia alimentaria, sino reformas impositivas, judiciales, también toda la estructura del gobierno y particularmente también lo que tiene que ver con la inteligencia. Así que mucha expectativa en todo lo que se va a desarrollar a partir de ahora, nosotros ya ingresando al interior del Congreso de la Nación para seguir las alternativas de esta jornada larga, histórica, con una gran fiesta popular. Vuelve el pueblo a la calle, no es menor, no es un detalle que marca el símbolo de este tiempo, que se haya sacado esa reja que dividía la Plaza de Mayo con esos efectivos de seguridad que generalmente reprimían cuando el pueblo iba a la Plaza de Mayo, y que iba a tener la libertad de transitar, de circular, de escuchar a sus referentes de la música, la palabra de Cristina Fernández de Kirchner alrededor de las 7 de la tarde, también después Alberto Fernández como cierre de esta jornada que se estima va a ser a las 20 horas, pero también está ahí su guitarra. Lito Neves es uno de sus amigos, es uno de sus referentes, como bien decías, de la música, le gusta cantar, y por qué no también celebrar este día que, más allá de los desafíos que hay mirando hacia el futuro, este camino de esperanza, esta luz, este faro que se abre en el día de hoy para el pueblo argentino, y que seguramente es un momento de celebrar para empezar a luchar lo que dejó este gobierno de Macri, que marca el final de un ciclo y que abre esta expectativa, esta alternativa que está viviendo con mucha ilusión, con mucha esperanza, apostando al futuro por parte del pueblo argentino. Gracias, Edgardo. Me espera Julio Gambina, economista también. Julio, bienvenido. Hablamos de pasivos tóxicos en esta herencia Macri, ¿no? Buen día, un gusto, Marcela. Sí, la herencia es muy fuerte, es un condicionante, podríamos decir, estructural, que va a confrontar con las fuertes expectativas, como bien se señalaba recién, de soluciones inmediatas. Hay un tema muy fuerte que son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, proceso que está en negociación desde antes de asumir la presidencia Alberto Fernández, porque, bueno, se trata de una deuda impagable. Ese es el primer dato. Es una deuda que no se puede pagar. La Argentina no tiene en reservas internacionales dólares suficientes para pagar la deuda, no tiene superávit comercial por ventas, por exportaciones, para generar esos dólares de pago, y no tiene acceso al mercado de crédito mundial, porque Argentina tiene una tasa de riesgo país muy elevada que hace muy costoso cualquier tipo de préstamo. Con lo cual, el primer dato es que la deuda no se puede pagar, el Fondo Monetario sabe que Argentina no puede pagar la deuda, y el ministro designado, Martín Guzmán, ha señalado hace muy poquito en un documento académico presentado en Naciones Unidas que Argentina tiene por lo menos durante 2 años suspender los pagos de capital e intereses. Así que es muy probable que en las próximas horas se anuncie que la Argentina está negociando o habría llegado a un acuerdo con sus principales acreedores para no pagar capital e intereses por lo menos por 2 años. En ese documento presentado en Naciones Unidas, Martín Guzmán se dio un plazo de negociación desde ahora, desde diciembre hasta marzo próximo. O sea que
son tiempos perentorios, tiempos urgentes, y eso sería importante porque liberaría a la Argentina de compromisos muy importantes y las escasas divisas que hay en la Argentina se podrían aplicar en primer lugar para reactivar la economía argentina. Usted, Marcela, recién daba algunos datos. El dato más relevante, en mi criterio, es el de la recesión. Este año la Argentina va a terminar con una caída del orden del 3% de su Producto Bruto, y recuperar la actividad industrial, que ya lleva 20 meses de caída, supone incrementar las importaciones de bienes intermedios, de bienes de capital, y para eso hace falta divisas. Argentina tiene una industria dependiente del ingreso de insumos imprescindibles para que se recupere la actividad industrial. Y con esa actividad industrial lo que mejora es el empleo. Con el empleo hay salario, con el salario se activa el consumo, se genera una dinámica virtuosa de consumo, inversión, satisfacción de necesidades de la población, incluso recuperación de la fiscalidad estatal. Por eso es clave que se inicie un proceso de recuperación interno de la economía, algo así como asociar deuda con crecimiento. Dice Martín Guzmán, si no se suspende la deuda, no se puede crecer. Y si no se crece, la deuda no se paga. Digamos que es un silogismo muy claro, muy lógico, de que Argentina tiene que recuperar una senda de crecimiento basada principalmente en el mercado interno, para recuperar el empleo, los ingresos populares, y a partir de ahí iniciar un proceso que todos saben va a ser muy complejo, de recuperación de la economía para normalizar. A eso muchos le agregamos que no alcanza con suspender los pagos por 2 años, que mientras transcurren estos 2 años lo que hay que hacer es una muy importante auditoría de la deuda nueva y de la deuda vieja, porque es una asignatura pendiente que tiene la Argentina de investigar la deuda. Investigar la deuda no es solo clarificar los números de la deuda, sino identificar quiénes son los responsables. Usted mencionaba que la deuda argentina es centenaria. Hay un bono colocado hacia el año 2117. Y bueno, hay que seguirle el rastro. Felizmente ahora con el desarrollo tecnológico está todo documentado. Se puede seguir el rastro de la toma de decisiones. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿A dónde fueron esos recursos? ¿Quién apropió esos recursos? ¿Qué destinos tuvieron? El Ministerio de Economía de Macri, Hernán Lacunza, acaba de sacar un informe donde dice que de un poco más de 44.000 millones de dólares desembolsados por el Banco Central, el 80% sirvió para cancelar deuda en divisas y un 14% para cancelar otras deudas. Es decir, que estamos hablando que los fondos desembolsados por el organismo internacional sirvieron para cancelar en 94% deuda. Lo que muestra lo que decíamos al principio, es una deuda impagable que solo se paga con más deuda, y esa más deuda genera condicionamientos de política económica. Los condicionamientos que hoy están dando vuelta son una reforma laboral y una reforma previsional, y créanme que esas reformas son de carácter reaccionario, son reformas previstas para eliminar derechos de trabajadores, trabajadoras, activos, pasivos. Digamos, no están pensados para mejorar las condiciones de vida de la población, sino que están pensados para recuperar la tasa de ganancia. Por eso es que hay muchas expectativas con el cambio de gobierno. Es más, la razón y causa de la pérdida del gobierno, según todos los análisis políticos en la Argentina, es por la situación económica. Hay que pensar que Mauricio Macri se va con una aceptación del 40% de los votantes. No hay que subestimar esa valoración,
pero la causa y la razón de haber perdido las elecciones principalmente son las condiciones económicas. Son muy pocos los sectores económicos que se han favorecido con la política de Macri. Son los grandes productores y exportadores del agronegocio, principalmente la soja, son los grandes productores y exportadores de la megaminería a cielo abierto, son las grandes empresas privatizadas de servicios públicos que dolarizaron las tarifas a costa de la calidad de vida de la mayoría de la población, y el sector financiero especulativo que con las devaluaciones y los distintos mecanismos de favorecer al sector financiero con tasas de interés usurarias, donde la tasa de referencia llegó a superar el 80% establecida por el Banco Central de la República Argentina, marcando que en esos pocos sectores económicos se encuentra el núcleo de poder favorecido con la política económica y la mayoría de la sociedad sufriendo las consecuencias de una política antipopular que explica las expectativas que hay en el cambio de gobierno que empieza en la fecha. Yo le llamo la jaula del hámster. Así justamente, históricamente, crecimos, nuestros abuelos crecían, bajaban del barco, necesitaban crédito, uno que tenía un poquito más y que se había puesto un kiosquito en el barrio le daba la libreta, y cuando iba a pagar nunca pagaba capital, siempre está pagando el interés del interés del interés y nunca nos poníamos al día. Siempre aterrizo los temas económicos hablando justamente de la libreta porque es lo que implica vivir siempre fiado, ¿no? Vivir siempre del crédito, pero que no abre línea de producción porque siempre estás pagando deuda. ¿Sabés qué me llama muchísimo la atención? Que mientras hoy se espera la palabra unidad y fomentar, lograr, hacer ahínco en la importancia del cierre de la grieta en Argentina, los medios de comunicación, mientras esperan que Alberto hoy no tenga un discurso confrontativo en el recinto parlamentario, sino que apele a la unión de los argentinos por estas cosas duras que tenemos para resolver, los medios de comunicación, caso Perfil, que ya lo tengo y lo muestro al aire, están hablando de Martín Guzmán, por ejemplo, diciendo, Guzmán, el ministro de Economía que le gusta al Papa. Si yo voy a otros medios de comunicación, e inclusive los que hablan de política económica, digamos, algunos mucho más centrados en economía y nada más, hablan de Heyman, el mentor argentino de Guzmán, hablan de dogmas, hablan de tendencias y hasta con sorna de un gobierno plantado en la centroizquierda que va a tener a un heterodoxo en el puesto de economía. Así están hablando de Martín Guzmán, el hombre que justamente va a ser quien dé estos pasos con el Fondo Monetario Internacional, buscando romper esta jaula del hámster. Hablemos un poco más de eso, Marcela, también. Sí, creo que es muy importante lo que estás señalando. Yo soy profesor de economía política. Política. En algún momento de la historia se le sacó el apellido política para pasar a ser solo economía, como que la economía es una técnica, como que la economía es objetiva. Bueno, esto es una falacia. La economía es política y la política favorece determinados intereses económicos. Los medios de comunicación, sobre todo los de mayor difusión, son grandes empresas. Son empresas monopólicas, como pueden ser las petroleras, como pueden ser la banca transnacional, como pueden ser las empresas de biotecnología, y por lo tanto los grandes medios de comunicación también tienen intereses económicos y por lo tanto tienen una ideología de trasfondo. Lo que ha ocurrido en la Argentina, en América Latina y en el mundo, en casi ya medio siglo desde el golpe de Estado en Chile, es que se impusieron las políticas neoliberales que hoy son hegemónicas en el sistema mundial y por lo tanto uno puede pensar que el mérito, si es que tiene algún mérito esas políticas neoliberales, haber generado una penetración cultural ideológica muy fuerte de que la única salida del orden económico es seguir el rumbo que plantea el capitalismo en su etapa de la transnacionalización. Eso es la apertura, la liberalización, y en ese plano sostienen que hay que
cumplir con el pago de la deuda, por ejemplo. Entonces apelan a una cantidad de cuestiones como esas que estás señalando, sin plantear las cuestiones objetivas, que es por donde empezamos la conversación nosotros. El primer dato es que la deuda no se puede pagar. No es que la Argentina quiera o no puede pagar. Y es muy bueno tu ejemplo de la libreta, porque el tema de la libreta muestra la usura. Cuando esas personas que llegaban a nuestros países, el inmigrante, o incluso hoy, cuando alguien acude al usurero del barrio, es alguien que está prestando dinero a tasas inusuales con tal de quedarse con lo poco que vos tenés. Y la Argentina, como muchos países de América Latina, tiene riquezas naturales cuantiosas. Argentina tiene una perspectiva, es la segunda reserva mundial de gas no convencional. Es la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional. Estoy hablando del yacimiento Vaca Muerta. Y ahí hay intereses de las petroleras mundiales, hay un interés de la geopolítica por quedarse con esas reservas petroleras, gasíferas, pero la Argentina también es un fuerte reservorio de oro que ha empezado a desarrollarse en los últimos años. Con lo cual hay un interés de que la Argentina, más tarde o más temprano, entregue como garantía o como prenda de pago de las deudas sus recursos naturales. Eso lo vemos en toda América Latina. Venezuela es apetecida y es sancionada por sus reservas hidrocarburíferas. Bolivia está siendo golpeada en estos momentos porque interesan sus cuantiosas reservas de gas y sobre todo de litio como un componente muy importante de los desarrollos tecnológicos contemporáneos. Y así de seguido podemos ubicar como toda América Latina tiene unas cuantiosas riquezas de bienes comunes, de recursos naturales que son apetecidos. Y de condicionar económicamente a nuestros países. Y es un trabajo ideológico, de trabajar el sentido común de la población favorable a ese discurso monetarista, ortodoxo, y por eso les choca que haya gabinetes heterodoxos. Y es verdad, la mayoría de los economistas en el nuevo gobierno de los Fernández son heterodoxos. Ahí, por ejemplo, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, es una economista que tiene una concepción heterodoxa. Incluso podemos hablar del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también es considerado un heterodoxo. Obviamente, ideológicamente, los principales medios de comunicación van a trabajar como un elemento negativo, crítico, esta situación de que no son ortodoxos los que manejen la economía. Incluso yo diría que a algunos nos gustaría que fueran un poco más que heterodoxos y que el nivel de confrontación con el poder económico instituido sea más fuerte. Pero bueno, lo importante en la Argentina de hoy son las expectativas que hay, y esas expectativas solo se resuelven si hay confrontación con el poder económico, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con ese núcleo muy reducido de actores económicos que se han visto favorecidos en estos 4 años de gestión de Mauricio Macri. Julio, un inmenso abrazo. Muchas gracias. Sé que fue un pedido especial atender a Telesur hasta ahora por la cantidad de compromisos en agenda en este momento, porque a las 10 arranca todo, porque te vas volando para allá, porque como todos los argentinos queremos estar donde se dan los hechos. Así que agradezco de manera muy especial tu disposición para hablar hoy con nosotros. Un gran gusto, Marcela. Hasta cualquier momento. Julio Gambina nos acompañó en el análisis. Un lujo, señores. Ya vieron este análisis especializado en temas de economía mundial. Integró la presidencia de CEPLA, que significa Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. Siempre que hay una decisión económica, señores y señoras, siempre donde va la política, ahí va la línea económica. Generalmente se cree
o se creía, o siempre nos enseñaron así hasta en el colegio, que eran compartimientos estancos. No, primero arranca la decisión política y ahí mismo va la implementación de la agenda económica. No hay vuelta, y allí lo tenían. Es muy, muy interesante ver documentación de este hombre, clases en redes sociales, para los que cada día, ayer inclusive me pedían bibliografía, fundamental. Julio Gambina, CEPLA, busquen economía política, lean Stiglitz, lean a Kichilov, lean a Martín Guzmán con este documento presentado. Cuanto uno más lee, más conoce, más aprende. Somos como ciudadanos empoderados, responsables justamente con nuestro voto de elegir a las autoridades. Por lo tanto, también seamos hasta el final garantes de la persona que elegimos. ¿Cómo es esto? Fiscalizando, auditando. Para esto hay que conocer, para esto hay que meterse de lleno justamente y no tener ningún miedo de preguntar. Así todos aprendemos. La cantidad de cosas que le dicen al presidente saliente que hoy entrega la banda Alberto Fernández en Argentina. J. Alonso me hizo reír mucho mientras escuchaba a Julio, estaba en redes sociales, la cantidad de información que hay. J. Alonso le dice, se terminó la mini era del Drácula rico que nos vació la heladera. Ese es el sentimiento, imagínense. Se van, es increíble todo lo que hemos sufrido, pero unidos los derrotamos. Ahora hay que festejar, fortalecer la esperanza con actos concretos y gobernar por la grandeza de la patria. Muestro algo cortito también en Urgente 24. Miren cómo, aún en la alegría, aún en la esperanza, están, como decía Julio Gambina, los que van operando justamente y van llevando harina para su costal. Si creen que San Martín Guzmán va a resolver la economía argentina, están delirando. ¿Quién le pone la cámara, la palabra a José Luis Espert, otrora candidato presidencial con muy pocos votos, de hecho? Urgente 24, y allí también van reproduciendo así esas voces. Pleno martes 10 de diciembre a las 8:19, lapidario, este hombre también es economista, ex candidato, les decía, a la presidencia de Argentina, y diciendo que Argentina tiene un problema económico de fondo y estructural. A eso hablaba cuando dice que solamente Guzmán no va a poder solo enfrentar esta cuestión. Hemos preguntado en Twitter, ya que estoy en redes, ¿la unidad es una buena respuesta de cara al duro panorama que inoculó en Argentina el Fondo Monetario Internacional? Y ustedes responden sí, el 55%. No, el 5%, FMI genocida, 40%. Allí entonces la importancia de que sigan participando, de que hoy estemos muy atentos a lo que va a pasar en esta larga jornada, larga y alegre jornada que está viviendo Argentina, así como están planteados los hechos. Día de los Derechos Humanos, cada 10 de diciembre, conmemorando justamente una ocasión en la cual Naciones Unidas trabaja y habla de los objetivos a la importancia de lograr objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Bueno, porque la dignidad humana no se negocia, señores. Cuando hoy Alberto Fernández comience a trabajar en un día, además, donde conmemoramos y hablamos de la importancia de los derechos humanos, hay que tener en cuenta la libertad de expresión, el alimento, la salud, la posibilidad de ir a una escuela pública, de una universidad, de educación para todos. No son lemas viejos que han quedado en el tiempo, señores. Son vitales para que sean respetados nuestros derechos humanos. A esta hora Andrés López Obrador está entregando justamente este Premio Nacional de los Derechos Humanos 2019, está en su conferencia matutina. Pasan muchas cosas, también Evo Morales está hablando de este tema, obviamente luego de un golpe de Estado. Alude a la situación también y a que sean respetados los derechos humanos de todo el pueblo boliviano y no solo de quienes adhieren al MAS. Hay mucho para compartir, pausa rápida y sigo. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. لكل شخص حق في التعليم
ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. 凡受刑事控告者，在未经获得辩护上所需的一切保证的公开审判而依法证实有罪以前，有权被视为无罪。Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Join us in raising awareness of basic human rights. Record yourself reading an article of the Declaration in your own language. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food. Stand up for human rights. Add your voice. Semana decisiva para el presidente Sebastián Piñera y para su exministro del Interior, Andrés Chadwick, quienes pesan en su contra sendas acusaciones constitucionales en el Congreso de la República. Esta semana, el Pleno de la Cámara de Diputados votarán la acusación constitucional introducida al presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad en reiteradas violaciones a los derechos humanos denunciadas por entidades nacionales y extranjeras. Para este miércoles, el Senado deberá pronunciarse sobre la acusación en una sesión especial en la que cada miembro de la instancia legislativa someterá a votación. En el caso del mandatario chileno, la acusación será realizada el jueves, pese a que desde la presidencia y los partidos de derecha en pleno han desestimado los argumentos arguidos por el bloque de la oposición. Al tiempo, en las calles continúan las manifestaciones contra la represión y las políticas económicas que privan de una buena calidad de vida a los sectores sociales históricamente excluidos. En el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile iniciará este martes un paro nacional en rechazo a la denominada Agenda de Seguridad impulsada por el mandatario. Hoy, en Agenda Abierta, haremos foco sobre este acontecimiento social que sacude al país suramericano y pone al descubierto la desigualdad histórica. ¿Qué dice MOL? En la dirección correcta e insuficiente, la dispar reacción del mundo político ante la agenda antiabusos del gobierno. Esto es lo último, el anuncio de anoche en cadena nacional del presidente Piñera. Una agenda antiabusos que pretende fortalecer la Fiscalía Nacional Económica y aumentar las penas de cárcel para delitos económicos. Gael Yomanis, que es la presidenta de Ciudadanos, una organización política, dice tiene que tomar medidas concretas, presidente, para ir realmente a resolver las necesidades del pueblo. La presidenta de Revolución Democrática, otra organización política, dice la agenda antiabusos no se hace cargo del problema estructural, siguen pendientes las medidas básicas para combatir la corrupción. Distintas reacciones y allí van siendo levantadas algunas. Nosotros optamos por ir a Información Histórica en Telesur para mostrarles los procesos relacionados con Piñera en Chile. Cuando hablamos de proceso hablamos de presentaciones judiciales, procesos judiciales. 28 de agosto del 82, orden de arresto contra Piñera se ejecutaba por fraude contra el Banco de Talca. En esa orden se aseguró que Piñera había sido autor de infracciones a la Ley General de Bancos, al tiempo de ser cómplice por cargos de estafa contra accionistas minoritarios. La Superintendencia de Valores y Seguros resolvió multar a Piñera luego como director de LAN Airlines por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la ley del mercado de valores le pone a las personas que cuentan con información privilegiada. Esto pasaba en 2007. De igual manera, Piñera fue un pionero en la compra de empresas quebradas y en usar las pérdidas para esconder utilidades y con esto eludir el pago de los impuestos. Allí hay un largo historial que es interesante de conocer el perfil justamente de la actuación económica previo a la asunción de Piñera. Hoy más que nunca en el Día de los Derechos Humanos, dice uno de los usuarios en Twitter, hay que denunciar las violaciones por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Este jueves acusaremos constitucionalmente a Piñera por ser responsable político de muertes, torturas, violencia sexual y mutilaciones oculares. Allí entonces vemos el Twitter, también la fotografía y me interesa de especial manera ver quién sube este tweet
Daniel Núñez. Allí entonces su agenda parlamentaria, esa es la figura que tiene Núñez en marcha. ¿Qué es lo que hizo en el último anuncio presidencial Piñera? Me voy a mostrarles. Mostrar a la ciudadanía de Chile una agenda antidisturbios que quiere poner en marcha. Antidisturbios. Plantea combatir con severidad colusiones y abusos en los mercados. ¿Qué busca con esto? Que las personas que vayan a comprar cosas e insumos en los mercados puedan hacerlo con sus derechos ciudadanos cubiertos, por decirlo así. Va a haber una fiscalía económica para combatir delitos económicos que va a estar en la calle, aumentando penas y haciendo informes a las empresas. Ha creado también la figura del denunciante anónimo, busca bajar la especulación. También quiere trabajar en la protección de los derechos de consumidores de una manera como más en línea, y por esto abre una consulta en línea para que los ciudadanos puedan conocer qué seguros tienen vigentes, cómo cancelar inclusive o cómo denunciar si sus derechos están siendo burlados. Terminando este año, recién Piñera, en un país que nos han vendido como modelo para la región, pone en marcha esto. Pone en marcha lo que en Venezuela es una SUNDE, así se llama ese organismo. Tremendo. Protección a los derechos laborales. No decidió reunirse con las centrales obreras. No decidió, pero ya en el anuncio, que evidentemente mediáticamente buscaba su impacto, dice: en los próximos días voy a contarles los pasos de esa agenda, que ya adelantó va a incluir la modernización de la Dirección del Trabajo. O sea, le está llegando como una movida de mata a lo que es la organización gubernamental en estos puntos. Por eso hay quienes dicen, con esto no alcanza, esto no es solamente esto lo que piden los ciudadanos. A esta hora nos está acompañando también Retamal con nosotros. Leonel, bienvenido. Vamos a ver cómo recibe estos anuncios la ciudadanía chilena y por qué tanto foco y todos los medios de comunicación apuntando ahí en este momento. Hola Marcela, buen día. Como ya comentabas en este repaso de lo que fue ayer esta cadena nacional del presidente, hizo anuncios bastante puntuales, casi como una lista de supermercado, muy rápido, duró 15 minutos esta locución frente al país, entregando estos detalles casi como en un paquete de medidas súper específicas en cuanto a derechos del consumidor, y la acotación que tú decías es correcta en ese sentido de que recién ahora, con todas estas mega movilizaciones que se han dado aquí en el país, hay una preocupación por estos factores que deberían haber estado resueltos hace tiempo. Sin embargo, hay una frase que las organizaciones sociales dicen y que también se discute entre la derecha, es decir, el modelo no se toca. Esa frase, al parecer, queda muy bien retratada en todos los anuncios que ha hecho el presidente el día de ayer, ya que todas las indicaciones que hace son para mejorar aspectos técnicos del modelo chileno, pero no ataca los pilares que han sido criticados fuertemente por centros de estudios, por organizaciones sociales, incluso por la OCDE. Chile hace parte de la OCDE y le ha sugerido ya en reiteradas ocasiones que haga cambios en su modelo, puesto que el modelo de usura, el modelo de abuso, es lo que está haciendo explosión hoy en día. Así que hay que ver cómo van a seguir reaccionando las organizaciones que el día de ayer se apostaron en una plaza afuera del Palacio de Tribunales y afuera también del ex Congreso Nacional aquí en Santiago, para mantener una ocupación permanente y que sea un lugar de debate constante para el pueblo chileno. Así fue todo el día de ayer y hoy día continúan ahí en esta ocupación con carpas, con carteles y actividades musicales, generando un punto de agitación permanente. En esto ya hoy se cumplen 54 días desde la movilización social que comenzó el pasado 18 de octubre. Respecto a la agenda para el día, en pocos minutos más comienza a desfilar por la Alameda, desde la Plaza Italia, renombrada como Plaza de la Dignidad, una movilización convocada por organizaciones de derechos humanos que van a exigir justicia, verdad y reparación en los casos históricos de violaciones a los derechos humanos provocados durante los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet, pero también con especial énfasis en los casos actuales de violaciones a los derechos humanos. Recordemos que han salido varios informes
que señalan que hay violaciones graves en el caso chileno, informe de Amnistía, de Human Rights Watch y el último de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de las organizaciones nacionales. Las últimas cifras que entregó el INDH, por ejemplo, habla de casi 3.500 personas heridas durante este periodo de movilizaciones y también habla de casos muy graves de violencia sexual, 192, casos de tortura, 405 reportados solamente ante este organismo estatal, y uno de los más graves y que ha causado muchos revuelos es el caso de los traumas oculares provocados por el uso de escopetas de balines que dispara Carabineros. La cifra llegó a 352 personas. Hoy durante la tarde también se va a hacer una marcha que se espera que sea muy simbólica y emotiva, recordando estas 352 personas que han sido mutiladas, 2 casos graves. Gustavo Gatica, joven de 21 años que recibió un impacto de perdigones y quedó totalmente ciego. Fabiola Campillay recibió el impacto de una bomba lacrimógena y también perdió sus 2 ojos. Son algunos de los casos de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos aquí durante este periodo y que son el fundamento de la acusación hoy contra el exministro Andrés Chadwick y el jueves contra el presidente Sebastián Piñera, así que estaremos viendo qué ocurre, cómo prosperan esas iniciativas políticas de juicio político contra estos 2 autoridades chilenas. Marcela. Muchas gracias, Leonel. Rapidísimo, porque me quedan escasos minutos, me voy con Esteban Silva, sociólogo. Esteban, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, esperando novedades justamente a raíz de la desaparición de este avión que iba a la Antártida, un tema que preocupa no solo a tu país. Volviendo a este anuncio de agenda, ¿pensás que se va a desactivar la marcha, el estallido por las calles de Chile ante los anuncios, Esteban? ¿Cómo han tomado esta agenda? No, para nada. ¿No? Piñera no es creíble. Ese es el punto. Porque no es creíble el sistema económico e institucional de abuso. Está lleno en los últimos años de supuestos anuncios, rectificaciones, que ninguno de ellos ha tenido finalmente concreción real. La economía chilena está sobreconcentrada en manos de grupos económicos. Hay abusos, colusión, elusión, llevación, además de impuestos por parte de las grandes empresas. Piñera mismo evade hasta el pago de tributos por sus propias propiedades, ¿no? De manera tal de que creo que tenemos un problema que es estructural. La definición justamente en ese estructural es a donde voy. Estamos hablando de que las grandes medidas todavía están ausentes, incluida la protección a los derechos laborales. Ha dicho, no me he reunido con las centrales obreras, no tengo tampoco agenda sobre el punto. ¿Ese es el mayor foco o me quedo con que directamente no tiene credibilidad y alguien en el panorama político tiene que asumir ese rol de implementar acciones en pos del bienestar de todos los chilenos? Esteban. Bueno, creo que Piñera es parte del problema. La calle, desde estos 50 y tantos días de movilización, la calle pide la renuncia de Piñera. Segundo, el propio Congreso tiene una acusación constitucional en contra de Piñera, más allá de que no prospere, porque la correlación dentro del Congreso, que es parte del problema también, una crisis institucional severa, pero el problema, por tanto, es Piñera. El problema es también más globalmente, ¿no? El modelo económico y la institucionalidad que lo reproduce. Por eso la consigna, la demanda, la automovilización y organización es en torno a la demanda por una asamblea constituyente originaria, es decir, que recupere la soberanía en la elaboración de una nueva constitución. Entonces, estamos ante un problema estructural. Creo que todo este tipo de anuncios son un acumulado de una crisis, pero que no tiene salida en la propia lógica de atemperar por dentro un modelo que está siendo cuestionado estructuralmente por la sociedad chilena movilizada. Creo que este es el sentido principal. Esto es lo que ha planteado Unidad Social. Esto ha sido la base de las huelgas y los paros nacionales, las movilizaciones que siguen y continúan hoy día y en los próximos días.
Creo que este es el centro del problema. Piñera además ha ignorado a las organizaciones sindicales de unidad social, porque si interlocutara con ellas el gobierno, ¿no?, tendrían que abrir la puerta a cambios de verdad que son estructurales y son los que ellos no quieren hacer. Esteban, desde aquí continúo yéndome a España en este momento. Hemos dicho momento de definiciones justamente a la hora de hablar en la cumbre climática COP25 que se está realizando. Adriana Cardoso me está esperando y voy urgente con ella a actualizar lo que está pasando allí. Adriana. Sí, saludos Marcela, saludos a todos desde Madrid. Tan solo quedan 4 días de estas conferencias de las Naciones Unidas por el Clima y hoy han comenzado lo que se conocen como los segmentos de alto nivel. En ellos ha participado el canciller venezolano Jorge Arreaza, quien ha comenzado su intervención citando a Marx, también citando a Fidel Castro. Ha dicho que hay una especie en peligro y esa especie en peligro de extinción es el ser humano. También ha citado a Hugo Chávez, ha dicho que no hay que cambiar el clima, sino que hay que cambiar el sistema, que lo que está en crisis es el sistema capitalista y que de ahí deriva esta catástrofe climática que, según Arreaza, ya no debería calificarse de crisis sino de catástrofe. Además, Arreaza ha criticado que los países industrializados y países del norte que más contaminan no se hagan responsables de reducir sus emisiones y que los países del sur y menos industrializados estén sufriendo las mayores consecuencias de esta crisis, de esta catástrofe climática. Ha dicho que no aceptan el borrón y cuenta nueva que supone el Acuerdo de París para alguno de estos países, pero que Venezuela sí cumplirá con lo que está recogido en este Acuerdo de París a pesar del bloqueo económico al que está sometido. Hoy martes también era un día importante porque comenzaban las negociaciones entre representantes políticos para establecer esa especie de estatuto, de acuerdo final sobre estos 11 días de conferencias de las Naciones Unidas que se publicará el último día recogiendo las medidas a las que se ha llegado a distintos acuerdos entre los distintos líderes políticos. Además de Arreaza han participado otros representantes internacionales. La presidenta de esta COP25, ministra chilena Carolina Smith, ha hecho un guiño a la situación que está viviendo su país y ha dicho que las crisis climáticas y las crisis sociales son las crisis del siglo XXI, que son crisis que van de la mano y que no se puede abordar una crisis sin abordar la otra. Gracias, Adriana. Momento de despedirnos. Gracias a todos los que están viendo Agenda Abierta a esta hora. Gracias por confiar en nosotros. Este equipo trabaja para llevarles información veraz y oportuna en el mismo momento en el cual se produce la noticia. A todos, hasta mañana. ¿Hasta mañana, muchachos? Sí. Ya estoy pensando en día viernes, si es martes, asunción del Frente de Todos en Argentina. Hasta luego.